El caso de los hermanos Menéndez sacudió a Estados Unidos en los 90 cuando Lyle y Eric Menéndez fueron acusados de asesinar brutalmente a sus padres en su lujosa mansión de Beverly Hills. Lo que parecía un crimen motivado por la codicia se transformó en un drama familiar lleno de secretos. Durante el juicio, los hermanos afirmaron haber sido víctimas de abusos durante años, lo que desencadenó un debate público sobre la verdadera naturaleza de su acto. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Franco Machado, que me escribió gracias. A ti, mi leyenda, por ver mi contenido. Te deseo lo mejor y te envío un fuerte abrazo cósmico. También quiero agradecer a Pilar Quispe Flores, que me escribió gracias. A ti, mi leyenda, por tu apoyo, gracias por estar aquí en la comunidad, te envío un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees que un crimen pueda ser justificable? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Beverly Hills es una ciudad en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Desde hace muchas décadas es reconocida por albergar a celebridades de todo el mundo. A día de hoy es una de las ciudades con los valores de propiedad e impuestos más altos de todo Estados Unidos. En términos generales, siempre ha sido una ciudad tranquila donde abunda la paz y la gente acaudalada. En agosto de 1989, la paz que prevalecía en Beverly Hills se vio interrumpida de manera abrupta. Eran las 11:47 de la noche cuando la estación de policía recibió una llamada. Del otro lado de la línea telefónica, dos voces hablaban agitadamente. En principio, nada de lo que decían parecía tener coherencia. Eran ráfagas de voces que se interrumpían la una con la otra. De la nada, durante un instante, pareció reinar el silencio. Y una voz dijo: «Alguien mató a mis padres». En adelante, la operadora del 911 trató de recopilar información sobre las personas que habían llamado y dónde estaban ubicados. Se trataba de Eric y Lyle Menéndez Serrano, y la mansión en la que vivían junto a sus padres quedaba ubicada en el 722 de North Drive en Beverly Hills. Cuando los oficiales llegaron a la mansión, los jóvenes informaron que esa noche ellos dos habían salido mientras que sus padres, José y Kitty, se habían quedado en casa descansando, pues la noche anterior la familia había llegado de una excursión marítima a pescar tiburones en un yate alquilado. Los jóvenes informaron que cuando llegaron a la casa se encontraron con el macabro hallazgo. Sus padres habían sido asesinados. Ambos tenían múltiples disparos en todo el cuerpo. José estaba irreconocible, pues según las autoridades había recibido aproximadamente 6 disparos de escopeta. El estado de Kitty también era bastante grave. La escena del crimen estaba llena por todos lados de sangre. Más tarde, luego de haber recogido todas las pruebas y haber examinado con detenimiento la escena del crimen, se ordenó el levantamiento de los cuerpos, que fueron llevados a ser examinados por un médico forense. Había muchas preguntas sin responder alrededor de este caso. Una de ellas era la identidad de los fallecidos y de sus propios hijos. José Enrique Menéndez nació en La Habana, Cuba, en 1944. Hijo de una familia acomodada, nunca tuvo grandes adversidades en su vida. Sus padres lo enviaron a estudiar a los Estados Unidos cuando cumplió 16 años. Allí se instaló y ganó una beca de estudio en la Universidad del Sur de Illinois. Allí conoció a Mary Anderson, más conocida como Kitty. Ella había sido una ex reina de belleza, una mujer muy simpática y llena de carisma. Al poco tiempo de conocerse, se casaron. Tras el matrimonio, la familia se mudó a Nueva York, donde José siguió sus estudios en Queens College, donde se graduó en contabilidad y administración de empresas. El éxito fue rotundo. Trabajó en varias empresas del mundo de las finanzas y más tarde
se convirtió en CEO de un sello discográfico. Kitty, por su parte, se desempeñó como docente. Con los logros laborales de José, la prosperidad económica se vio acompañada por el nacimiento de sus dos hijos. Lyle nació en 1968, mientras que Eric nació en 1970, poco tiempo después de que la familia se hubiese mudado a New Jersey. Las infancias de los dos jóvenes fueron casi como ensueños, pues debido al estatus económico de sus padres recibieron toda clase de lujos durante los años de crianza. Entretanto, el estatus económico de José no hacía sino mejorar, por lo cual envió a sus hijos a estudiar al Princess Day School, uno de los colegios más costosos y prestigiosos de todo el país. Para 1986, José fue contratado por Carolco Pictures, ascenso que le permitió comprarse una inmensa mansión en Beverly Hills. Lyle asistió a la Universidad de Princeton, mientras que Eric terminaba sus estudios preparatorios en la Beverly Hills High School. A simple vista, la familia Menéndez parecía la familia ideal. Un hombre rico y poderoso, una madre atenta y cariñosa y dos retoños ejemplares que algún día se convertirían en el orgullo de sus padres y que pasarían a heredar todos los lujos que sus padres se habían esmerado durante años en conseguir. Pero la realidad era muy distinta. Aunque visto desde fuera se podría decir que a los hermanos Menéndez no les hacía falta nada y que sus vidas eran ideales, estas afirmaciones estaban alejadas de la realidad. Era cierto que disponían de toda clase de lujos. La mansión en Beverly Hills contaba con canchas de tenis, piscina y otros entretenimientos. También estaba llena de empleados que estaban dispuestos a atender las necesidades de los jóvenes y de sus padres. A ninguno de los chicos les faltaba dinero para sus salidas. Tenían a su disposición los autos de su padre, pero en la misma medida que disponían de todo aquello que eran lujos finalmente, sobre ellos pesaba una enorme presión. José había sido un hombre de familia acomodada, pero no necesariamente rico. El hombre había construido su imperio económico gracias a sus estudios y esfuerzo. Él esperaba de sus hijos nada menos que la excelencia. Cada actividad que emprendían sus dos hijos estaba llena de presión por su parte. Si empezaban a practicar un nuevo deporte, José contrataba entrenadores personales y exigía a sus hijos que entrenaran muchas horas. En los estudios de los dos jóvenes también era sumamente estricto. Este fue el ambiente en el que crecieron los hermanos Menéndez. Al llegar a su adolescencia, las presiones por parte del padre no disminuyeron, al contrario, crecieron todavía más. Los jóvenes eran practicantes de tenis y además ambos lo disfrutaban. Sin embargo, su padre los presionaba para que alrededor de sus gustos construyeran una carrera exitosa. Por ello contrató a los mejores instructores de tenis. A menudo los dos hermanos se sentían demasiado presionados por su padre. El miedo al fracaso era parte de su día a día, pues las enseñanzas del padre les habían hecho entender que una persona que no triunfara en el mundo no tenía ningún valor. Y es que José, cuando veía los partidos de sus hijos y estos no salían como él esperaba, no dudaba en maltratarlos física y verbalmente. El hombre era conocido por su fuerte temperamento entre sus trabajadores, a quienes no dudaba en insultar cuando hacían las cosas mal. A José no le importaba que sus hijos practicaran tenis porque el deporte les generara satisfacción. Él quería que sus hijos se convirtieran en tenistas profesionales. Toda esta serie de presiones sobre los dos chicos hicieron que de una u otra forma desarrollaran animadversión contra sus padres.
De una u otra forma, querían vengarse de ellos por la forma en la que los trataban y también condicionó el desarrollo de sus personalidades. En Lyle se notaba menos, pues solía restarle importancia a las cosas y era un joven con mucho temple. En cambio, Eric era mucho más sensible e introvertido. Este último desarrolló gusto por el cine y en sus ratos libres se dedicaba a escribir guiones cinematográficos. En una oportunidad escribió uno sobre un chico que mata a sus padres. Su madre incluso lo ayudó a mejorar, pero no encontró nada sospechoso en aquel escrito. A medida que iban creciendo, los jóvenes se fueron volviendo más rebeldes y las consecuencias de la presión ejercida durante su crianza empezaron a revelarse. En 1987, Lyle fue acusado por hacer copia en un examen y fue suspendido de la universidad. Durante esos mismos años, los dos chicos fueron capturados por robar otras mansiones en Beverly Hills, acciones que los llevaron ante un tribunal juvenil donde se dictaminó que debían pagar con servicios sociales a la comunidad. Luego tuvieron terapias psicológicas. Al igual que sus padres, la terapia en principio pareció arrojar buenos resultados, pues a todas luces el comportamiento de José se transformó. El hombre que era controlador y vivía de todos los pormenores de la vida de sus dos hijos se tranquilizó. Entendió que no tenía que exigirles el éxito en cada faceta de sus vidas y dejarlos salir adelante como ellos quisieran hacerlo. Él, que estaba siempre preocupado por el trabajo y por sus obligaciones como patriarca de la familia, se tranquilizó y empezó a tomarse la vida con otra perspectiva. No obstante, las sesiones de terapia no tuvieron los mismos resultados en los jóvenes. Si bien sus vidas parecían haberse encaminado por completo, pues se les veía más tranquilos y cumplían con sus obligaciones de manera común, la realidad finalmente era otra, y es que los jóvenes no habían logrado reconciliarse por completo con sus padres. Luego del crimen ocurrido en contra de José y Kitty Menéndez, las autoridades interrogaron a los dos jóvenes, en ese momento de 21 y 18 años. Los jóvenes aseguraron que esa noche habían estado viendo la película de Batman dirigida por Tim Burton en cines y que al llegar se habían encontrado con el crimen. Las autoridades dieron crédito a las palabras de ambos, pues en contra de los dos chicos no se ordenaron pruebas de pólvora. Ante la interrogante de la policía sobre quiénes creían que podían haber sido los culpables de aquel hecho, ambos respondieron que probablemente el crimen había sido perpetrado por la mafia, lo que de hecho coincidía con un elemento del asesinato, y es que por aquella época las mafias solían torturar a sus víctimas al dispararles en las extremidades, específicamente en las rodillas, evento que coincidía en los asesinatos de José y Kitty. Todo parecía indicar que los jóvenes habían sufrido una auténtica catástrofe en sus vidas. La comunidad de Beverly Hills manifestó su consternación por los hechos. Los resultados forenses empezaron a contar detalles importantes. El primero de ellos fue que tanto José como Kitty habían recibido disparos en las extremidades luego de que les quitaran la vida. Los exámenes revelaron que ambos recibieron un primer disparo contundente y luego varios disparos más a lo largo del cuerpo, por lo que las autoridades descartaron a las mafias y consideraron que los disparos en esas zonas del cuerpo se habían hecho solo para distraer a las autoridades de la investigación. Eso dejó abierto para sospechar de personas. Por lo tanto, estos no demoraron en perfilarse. Los jóvenes que acababan de sufrir una tragedia, los hermanos Menéndez, realmente parecían disfrutar la situación. Cuando las autoridades informaron de los hallazgos de la investigación, estos no le dieron mayor importancia, pues por aquella época se les concedió el seguro de vida de José.
Los jóvenes se hicieron acreedores de $650,000 que no dudaron en utilizar de manera inmediata. Lyle abandonó la universidad, compró un Porsche y se dedicó a vivir del arriendo de diferentes inmuebles en New Jersey. Eric, por su parte, se dedicó de lleno al tenis y empezó a competir en el circuito internacional. Ambos solían encontrarse para tener lujosas cenas, pues además del dinero del seguro, heredaron todas las propiedades de sus padres que en total sumaban millonarias cifras. A los ojos de las autoridades, estos acontecimientos los perfilaban como potenciales sospechosos. En los primeros 6 meses, los jóvenes gastaron cerca de $1 millón. Ese comportamiento alertó por completo a los detectives, quienes intentaron por diferentes medios confirmar la autoría de ambos jóvenes en el crimen. No obstante, ambos tenían coartadas bastante firmes. Durante la investigación, los detectives obtuvieron el guión que Eric había escrito, en el que un joven había asesinado a sus padres. Pese a que era un elemento importante, no podía ser considerado concluyente para la investigación. Para 1990, los hermanos habían seguido sus terapias psicológicas con el psiquiatra que había atendido a sus padres y que siempre los había ayudado a ellos, Jerome Osiel. En una de sus sesiones, Eric le confirmó que él y su hermano habían asesinado a sus padres. Más tarde, Lyle se enteró de lo sucedido y amenazó al psiquiatra. Le dijo que si contaba algo, acabaría con su vida. Osiel no le dio mucha importancia a la amenaza y continuó sus sesiones con los hermanos. Durante semanas, trató de recabar en la mente de los dos jóvenes para averiguar qué los había llevado a cometer los crímenes. El hombre, motivado puramente por su profesión, empezó a grabar estas sesiones y los dos hermanos estuvieron de acuerdo. Probablemente Osiel no los hubiese denunciado nunca, pero una de las grabaciones cayó en las manos de la pareja del psiquiatra y esta no dudó un segundo en denunciarlos ante las autoridades. El 8 de marzo de 1990, los detectives lograron obtener permiso para revisar las cintas. Luego se emitió una orden de captura en contra de los hermanos Menéndez. Lyle fue capturado el mismo día mientras se encontraba en su mansión. Eric, por esa época, estaba en Israel en un torneo de tenis. 3 días más tarde fue capturado apenas bajó del vuelo que lo devolvió a Estados Unidos. Para el fiscal del distrito, los hermanos Menéndez cometieron parricidio para heredar una fortuna que rondaba los $14 millones. Sin embargo, el 26 de marzo, los dos se declararon inocentes. Ahí empezó la batalla legal. Meses después, una grabación de Osiel fue tenida en cuenta como parte de las pruebas del crimen y pese a múltiples apelaciones en 1992, los Menéndez fueron acusados por asesinato. El 20 de julio de 1993 empezó un juicio en contra de los hermanos. Allí la defensa consistió en argumentar que los chicos no solo habían sufrido presiones en su crianza, sino que además habían sido víctimas de abuso por parte de José. Según Lyle, en alguna ocasión amenazó a su padre con abandonar el hogar por las violencias que él sufría, a lo que éste le respondió con una amenaza de muerte. Todos estos testimonios fueron acompañados de lágrimas que tenían por objetivo ganarse la simpatía del público. Durante los testimonios, los jóvenes también relataron detalles del crimen. El 18 de agosto de 1989, los dos se habían movilizado hasta San Diego, donde compraron 2 escopetas Mossberg calibre 12.
Con ellas volvieron a casa y las dejaron escondidas. Al día siguiente la familia salió a la pesca marítima en un yate alquilado. En la noche del 20 de agosto toda la familia se encontraba en casa. José y Kitty estaban en la sala mientras veían una película de la saga James Bond. No se dieron cuenta cuando sus dos hijos aparecieron a sus espaldas y abrieron fuego contra ellos. Luego de acabar con sus vidas, los Menéndez se deshicieron de sus ropas y se bañaron en la sangre que quedó en sus cuerpos, y luego salieron juntos hasta Mulholland Drive y allí tiraron las escopetas. Luego de esto se dirigieron al cine, vieron Batman de Tim Burton y regresaron a casa a reportar el crimen. Gracias a los argumentos de la defensa, el juicio fue declarado nulo. Durante el juicio aparecieron varios testimonios que trataron de mostrar la verdadera faceta de los hermanos. Entre los testigos apareció una prima de los acusados, quien dijo que cuando Lyle tenía 15 años y Eric 12, ambos habían intentado abusar de ella, pues la habían desnudado y luego la habían amarrado. La joven dijo que le expresó sus quejas a Kitty en su momento, pero ella no dio crédito a sus palabras. Los argumentos contra la defensa de los Menéndez se centraron en interrogar a los jóvenes sobre por qué, si habían sufrido de abusos y violencia durante sus infancias, jamás lo hablaron en sus sesiones de terapia con Ociel. La respuesta de los hermanos era que todo aquello era demasiado íntimo, incluso para contárselo a un psiquiatra. En agosto de 1995 se llevó a cabo un nuevo juicio. 60 personas testificaron. El principal avance es que se logró demostrar que el crimen había sido llevado a cabo con premeditación y que en los días anteriores al crimen ninguno de los dos jóvenes había estado en peligro. El 20 de marzo de 1996 los hermanos Menéndez fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Un mes después fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fueron enviados a prisiones distintas y durante más de 20 años no se vieron el uno al otro. Durante 2 décadas, los hermanos mantuvieron el contacto a través de cartas, a través de las cuales jugaban partidas de ajedrez. En 2018 finalmente se reencontraron, se fundieron en un abrazo y lloraron por todos aquellos años de ausencia. Con el paso de los años se han producido múltiples películas e incluso una serie en Netflix que la pueden ir a ver porque está muy interesante. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación de este caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias y la segunda es a través del link de PayPal, ya que lo tienes en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda seguirme en mi página de Facebook Test Misterios y Test Misterios 2. Ahora sí, que las dudas te acompañen, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.